clase que tenemos programada para el día de hoy, como reposición a la clasecita del viernes que no pudimos pasar. Si me confirman el audio, por favor, si se escucha. Sí, que se escucha. Ya, gracias. Bueno, esta clase deberíamos hacerla un poco más práctica, ver un ejercicio de lo que vimos en la anterior clase, donde ya vimos, ¿no?, el tema de las zapatas combinadas. Entonces, la clase de hoy está prevista para eso, para hacerla un tanto más práctica. Les he compartido un archivito, un PDF, donde hay un pequeño ejemplo de las zapatas combinadas. Pero esto está modelado es la guía, ¿no?, para modelar en el programa SAFE. No sé si algunos de ustedes conocen ese programa, pero es de la familia del SAP 2000, pero es exclusivamente diseñado para el diseño de losas y el diseño de algunas fundaciones. Entonces, bueno, si bien nosotros estamos aprendiendo a hacer un diseño manual, pero vamos a ver, ¿no?, que podríamos ver hacer una pequeña comparación, ¿no?, entre los cálculos manuales que estamos haciendo y cómo calcula este programa, ¿no? En este caso sería el SAFE. Bueno, no sé si antes de empezar hay alguna consulta, pregunta, y si no hay consulta podemos empezar ya con la clase. Ya somos 55 conectados. Ya, bueno, como no hay ninguna levantarse el domingo para poder unirse a esta clase, ¿no? Entonces, vamos a empezar. De todas maneras, cualquier instante me pueden hacer la consulta por el chat o habilitan su micrófono también. Ya voy a compartir, yo creo que toda mi pantalla, porque vamos a ir cambiando. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Ya, bueno, entonces, a ver. El documento que les pasé es el PDF. Van a ver que hay unas pequeñas diferencias. Nosotros hacemos. Bueno, lo tomen como una eh, en la cual tiene dos columnas con sus respectivas incidencias de cargas, ¿no? Una carga de 50 para una de las columnas y para la otra estamos con una carga viva de 100 y una carga viva. Entonces, las secciones de columna, una es de 40 por 40, la 50 por 55. Entonces aquí no estamos manejando el mismo tamaño de columnas y la separación entre columnas es de 3 metros con 50. Si se dan cuenta, bueno, aquí también hay la incidencia de un momento, que por el momento lo vamos a despreciar.
con las que estamos trabajando, ¿no? Carga de servicio, acá estaríamos con 210. Sí. Entonces, ¿no? Entonces son de lo que normalmente hemos ido viendo, no son cargas un poquito fuertes. Entonces eso nos va a dar bueno, un buen espesor de las... Y voy viendo que otros detalles más. Bueno, hay un coadmisible con el que de 2.6, pero que le vamos a bajar por un tema que ya les voy a explicar. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es nuestro dimensionamiento de nuestra planillita en MATLAB que hemos ido eh, revisando. Este N1 y con eso podemos calcular. Vamos a tomar una captura de esto. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Aquí tengo un P1, que es la carga 1, que este tiene una carga muerta que vale 150 toneladas. Una carga viva de 60 toneladas. Para mi carga 2, esto vale... Y carga muerta vale... ¿cuánto es? 220. Y la... O sea, una P1 en servir, que sería la suma. Esto me da 210. Y un PU2, que sería por la mayoración de cargas. Ese dato ya lo tengo calculado acá. 276 y 424. $276 y 424. Todas son toneladas. Vamos a admitir. Ya, entonces vimos, ¿no?, que para el dimensionamiento en planta nosotros tendríamos que partir de este N1. Tendríamos que asignarle un valor, ¿no? En este caso es una zapata combinada central, si quieren, no tenemos restricción de límite. Entonces N1 debería tomar un valor, ¿no? Vimos a partir de un 0,50 podría ser. En este caso, por las dimensiones y las cargas que necesitamos, vamos a tomar un N1 que vale 1,30. Este N1, este dato de acá, este N1 va a ser 1,30. Por lo tanto, X1 va a valer, esta columna es de 40 por 40 y esta es de 50, 55 por 55, esa es la dimensión. Entonces X1 valdrá N1 más la mitad de A1 medios, y esto vale un 50. Haciendo sumatoria de momentos, ¿no?, en el punto O, con eso podemos calcular el valor de un A, le llamamos A mínimo. Según ese dato, en nuestra planillita, esto vale 722.64. Vamos a anotar aquí. 722.64. Eso sería metros, ¿no? Y con el coadmisible, eso lo vamos a anotar aquí también. Aquí vamos a anotar esos datos.
Vamos a trabajar con un prima C de 210 y un FY de 4200. Un recubrimiento de 5 centímetros y el coadmisible. Coadmisible le vamos a poner 2.4. Esto sería 5 centímetros, esto sería kilogramos o centímetros cuadrados. Como dato. Ya, ¿qué más tenemos? SB mínimo, en este caso nos va a salir 3.056. 3.056 metros. Si se dan cuenta, este A mínimo, este de acá, el A, es la posición, ¿no? Para que la resultante justo quede a la mitad de medios. Simple, no depende del coadmisible de esta dimensión. El ancho de la zapata, este B, sí depende de 1.4 y el ejemplo dice que era 2.11, la hojita de acá, no, dice 2.6. Lo que pasa es que, bueno, en algunos ejemplos o problemas que se dan, han debido ver que les dan de dato la profundidad de fundación, el tipo de encima de la zapata, incluso un peso específico del hormigón que estoy utilizando. Entonces lo que hacen es calcular una incidencia, ¿no? del coadmisible, donde multiplico el gamma por la altura, el gamma del suelo por la altura, y incluso podría poner un tema de una carga activa también, ¿no? Entonces la incidencia del gamma sería 0.15, ¿no? kilogramos centímetro cuadrado. Esto es debido al suelo, pondremos acá. Esto es debido al suelo. Esto sería debido a la carga viva que puede haber a nivel de piso. Conformamos. Incidencia 200 kilos por metro cuadrado, tiene una incidencia de 0.02 kilogramos por centímetro cuadrado. Sumando entre los dos, estamos viendo que estamos con 0.17, ¿no? A los 2.6 que teníamos, le restamos eso y vamos a trabajar con coadmisible de 2.4 o 2.43 también, ¿no? Ese sería el coadmisible con el que estamos trabajando. Esto para despreciar estos cálculos que en todos los ejercicios que hemos ido viendo no tomamos en cuenta, pero en realidad, bueno, si quiere ser un poco más exacto, más preciso, podemos considerar. En este caso vamos a considerar para un poco comparar con el ejercicio. ¿Ya? Pero bueno, es simplemente un valor de coadmisible. Y aquí estamos tomando el 2.4, ¿no? 2.4 de capacidad admisible. Incluso hay en alguna resolución de ejercicios o en algunas planillitas que ustedes van a poder encontrar, que deberíamos igual calcular el espesor de la zapata que estamos calculando multiplicado por el peso específico del hormigón y deberíamos restar también ese valor, ¿no? A ver, para que más o menos tenga una idea, digamos, trabajar con unos 60 centímetros de espesor. 60 por 2400, 1440, 1.4. 0.14 más deberíamos restar. Si queremos trabajar con ese nivel de exactitud, pero no vale la pena, la verdad. Entonces, para no demorar mucho, seguiremos avanzando.
ya tendremos nuestras dos dimensiones, ¿no? Lo mínimo que deberíamos manejar para cumplir ese coadmisible de los 2.4 deberían ser estas de acá, ¿no? 7.22 y 3.056. El manejar un 7.22 hemos visto que no es práctico, ¿no? Entonces tendríamos que redondear. Tengo dos opciones, podría ir al inmediato superior, al 7.25, o podría quedarme con 7.20, ¿no? En este caso voy a tomar 7.20 de dimensión. Vamos a permitir. Por si acaso, si alguien está grabando, yo no tengo esa opción. Sí, creo que en la anterior clase había un compañero que nos estaba ayudando con eso. Entonces, estamos acá, ¿no? El A, 720 y un B de 320 vamos a tomar, ¿no? En realidad, a ver si calcularíamos con 720, con 720 sería dividido entre 4, 306 debería ser, ¿no? 3.06 metros. Entonces, para no estar especulando con eso, vamos a asumir una dimensión B de 3.2. Entonces, esos serían los datos con los que vamos a trabajar, ¿ya? Un A de igual a 720. Esos son metros. Y un B de es simplemente aplicar las formulitas, ¿no?, que vimos ya en la anterior clase. Entonces, ya tendríamos nuestra dimensión en planta, ¿no?, con esta información. Ya somos 60 en la clase, ya somos bastante. Entonces continuaremos, ¿ya? Lo que nos queda es hacer el añadido, la resultante dividido entre las dimensiones que estoy adoptando. Entonces me sale 2.3, ¿no?, de esfuerzo admisible, y estoy trabajando con 2.4, entonces estamos bien. Y en estado de resistencia, o estado último, tendríamos el sigma último, sería con la resultante mayorada, dividido entre las dimensiones que hemos hallado. Estamos con un sigma último de 3.04, ¿no?, kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ya con esos datos yo procedo a hacer mi análisis estructural, donde tengo una viguita simplemente apoyada, ¿no?, con voladitos en ambos extremos. ¿Cómo lo resuelvo? Ya es un tema de cada uno. Pueden utilizar la computadora, la calculadora o manual. Pueden trabajar con cualquiera de las herramientas que dispongan. De todas maneras, a ver, estas dos imágenes no las voy a copiar. Esto lo vamos a copiar aquí. Esos serían unos datos, ¿no? X1, que es esto, vale 1.50. La dimensión entre columnas, esto vale 3.50. Y para que completen los 720 sería 220. Esto vale 720, no vale la. Y el B, estamos trabajando con 320. 320. Entonces, esta carga Q, le vamos a llamar QX última, sería igual a sigma último, que multiplicamos por el ancho B. Y eso, tenemos un valor de 97.22 toneladas por metro.
97.20. Esta sería tomando 2 por metro. Creo que hay alguien más que... Ya, entonces, bueno, como les decía, esto tengo que resolver, asumiendo que, bueno, en realidad estas flechitas están hacia arriba, ¿no? Y tendría que resolver. Entonces aquí voy a hallar una resultante 1 y una resultante 2. Como es una viga fácil de resolver, una viga isostática, entonces aquí hemos hecho un procedimiento donde puedo, en base a las dimensiones que tengo, ¿no? El QX último, hago sumatoria de momentos en un apoyo y calculo la reacción en un lado y hago sumatoria de momentos en otro y calculo la reacción. Entonces eso también lo puedo automatizar, ¿no? Con unos cálculos. Entonces, según la guita de MATLAB, el R1 vale 280 y el R2 420. Entonces eso lo vamos a botar aquí. R1, 280 como reacción. Y el R2 vale 420. 420 toneladas. Y a ver, comparemos con lo que teníamos. El P último es 276, ¿no? La 1, y aquí estamos con 280. Y la P12 es 424 y estamos con 420. Una vez más, les aclaro que esa diferencia es porque yo debería haber trabajado con 722, ¿no? De dimensión. Y no estoy trabajando con 722, estoy trabajando con 720. Entonces, esa pequeña variación hace que estos valores sean diferentes, ¿no? Entonces, mientras más me aleje de esta dimensión, donde esta dimensión es la que me equilibra la fuerza y tengo una resultante rectangular, entonces más va a ser la variación, ¿no? Mientras más cerca esté, más próximo, entonces sí voy a estar con estas reacciones prácticamente iguales, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Es dibujar mi diagrama de cortantes. Entonces, vamos a dibujar ese diagrama. Así a pulso no va a tener que ser. Y mi diagrama de cortantes. Si quieren lo dibujamos como está acá, ¿no? Esta carga va a subir, va a llegar aquí al apoyo, bajaría, después aumentar hasta este punto, va a bajar y va a cerrar en los apoyos, ¿no? Acá tendríamos 145.83. Este es mi diagrama de cortantes. Esto va a valer 134.17. Esto va a valer 213.89. Y esto 206.11. Dependiendo tu convención de signos, ¿no? Y todo eso, esto podría estar como positivo, negativo. Pero en cortante no tiene mucha relevancia, ¿no? Hacer eso. Y de aquí podemos sacar su diagrama de momentos también, ¿no? Vamos. Vamos a sacar un diagrama de momentos. Si ustedes se acuerdan de isostática, yo podía hacer por tramos, ¿no? Aquí podía hacer un primer tramo de 0 hasta x igual a 1.5 sería un primer tramo. Un segundo tramo
de x1,5 hasta x, el acumulado sería, ¿no? 5. Este sería mi segundo tramo. Y podría tener un tercer tramo también, de x5 hasta x720, ¿no? Y en este tramo, este sería el tercer tramo. Y para cada uno de los tramos yo tengo mis ecuaciones. ¿Quieren que no sé, hagamos esas ecuaciones o les escribo las ecuaciones o eso ya se sobreentiende y seguimos más bien avanzando? Porque esto es isostática, ¿no? No es un tema de fundaciones. A lo que voy es que si tú puedes programar esas ecuaciones, aquí están, ¿no? Del primer tramo, sería la carga última por una distancia x, ¿no? El momento, la carga última por una distancia x por la distancia x medios, ¿no? Entonces tengo esta ecuación. Lo copiaremos mejor. Cuando muestra. Aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿no? Este es del primer tramo. Y esto lo escribo como una función y esa función la puedo evaluar en este cortante en el primer tramo, ¿no? Cuando x es 0, mi cortante vale 0, como una gráfica. Si mi cortante, mi distancia es 1,50, en ese primer tramo va a valer 145,83, ¿no? Es el valor que tenemos acá. Y haremos lo mismo con los otros tramos. Este sería el tramo 2. Y lo mismo para el tramo 3. Como les digo, esto es isostático, ¿no? No hay donde perderse. Entonces tengo en cada uno de mis tramos tengo sus ecuaciones. ¿Y para qué me sirve eso? Van a ver que, ¿no? ¿Por qué la utilidad? En un momentito van a ver por qué es útil. Entonces, estas serían mis ecuaciones del primer tramo. Estas serían mis ecuaciones del segundo tramo. Y estas serían mis ecuaciones del tercer tramo. ¿No? Entonces, yo tengo la ecuación ya, ¿no? ¿Y para qué me va a servir? ¿Se acuerdan que yo tengo que evaluar a una distancia de la cara de la columna? Entonces, como ya tengo la ecuación, entonces yo podría reemplazar, ¿no? Ese valor. Por ejemplo, acá en el primer tramo, yo estoy evaluando a una distancia de 1,3. 1,3 es justo el bordecito de la columna, ¿no? A ver, ¿cómo se columna? Si este espesor es 0,20, ya puedo conocer su valor de cortante. Esto valdría 126. Pero bueno, este valor ahorita no es relevante, ¿no? Pero de eso me sirve el poder hacer mis ecuaciones. En realidad yo debería buscar a una distancia de la cara de la columna, entonces debería estar un poquito más abajo incluso, ¿no? Pero para eso me sirve tener las ecuaciones. Ahora su diagrama de momentos. Vamos a dibujar esto. Voy a tener un valor acá, un valor que no va a pasar, no va a descolgar, y un valor por aquí. Entonces, más o menos, mi diagramita de momentos sería algo así. Y estos valores son 109, negativo, 37. Este de acá me sale 16 y este 235. Todo estaría en el lado negativo, ¿no? Y eso puedo corroborar con mis ecuaciones, ¿no? En el primer
Primer tramo, cuando x vale 0, el valor de momento vale 0. Cuando x vale 1.5, el valor de momento es 109. Cuando en el segundo tramo, si x vale 1.5, se repite el mismo momento. Si x es 5 metros, es 235. Lo único que aquí yo debería buscar donde este cortante, en mi gráfica de cortantes, o en mi ecuación, donde se hace 0, con eso calculo este mínimo en realidad, ¿no? Que se está formando, es el máximo mínimo, y ese en realidad está a 2.88. A esa distancia aproximadamente tengo ese momento de 16.8. Entonces, bueno, es simplemente, como les digo, isostática, ¿no? Esa parte es isostática. Y así debería analizar mi viga. Entonces, ya con esto puedo ir a mi dimensionamiento en planta. No sé si tiene alguna consulta hasta este punto. Si quieren, escríbanla por el chat. Si no tienen habilitado el micrófono. Y ya si no hay consultas, continuamos entonces. A ver. Entonces tengo mis dos diagramas de... El de cortante y el de momento, ¿no? Y según la convención de signos que tome, entonces puede ser hacia arriba, hacia abajo, ¿no? En este caso nosotros estamos adoptando que esto es negativo. Esto para mí es negativo. En mi diagrama de momentos. A ver, ¿qué más? Seguimos. Hacemos cortante por flexión y nos vamos al caso donde le voy a colocar un refuerzo de estribos, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedo tomar, ya vimos esa ecuación, ¿no? De 0,53 raíz de F'(C). Pues con eso me simplifica un poco los cálculos. Con el detalle de que, si se fijan en el diagramita de cortantes, entonces, ¿cuál es el que yo tomaría? El más crítico. Para calcular el cortante por flexión. Este 213, ¿no? En realidad sería. Y con ese 213 yo debería calcular su cortante por flexión. Entonces aquí debería hallar una expresión, ¿no? En este caso me sale 66 centímetros mi D mínimo para cortante por flexión. Entonces lo único que habría que hacer es hallar una expresión, eso lo podemos ver ahorita. Entonces, con el mayor voy a trabajar, ¿ya? Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener un diagrama de esta manera. Esto vale 213 punto. .89 toneladas. A ver, esto es 288
en x 288, vamos a notar 288 menos 5, esta base vale 2.12. Y lo que yo necesito es a una distancia hasta aquí es una distancia de 55 medios, ¿no? La mitad de la columna. 55 medios, eso vale 27.5. 0.275. Y de ese punto todavía yo tengo que medir una distancia. Una distancia. Esa mi relación va a ser la siguiente. Voy a decir que este valor 213.89 es proporcional a 2.12, ¿no? Como el valor que yo estoy buscando, este valor de acá, este B3 le llamaremos, es proporcional a 2.12 menos 0.27 y menos el valor de D, ¿no? Y de aquí puedo despejar el valor de B3. Esto lo pondremos más así, 281 dividido entre 212 por este menos D. Y este es el valor que debería comparar, ¿no?, con mi ecuación de cuánto me resiste el cortante en flexión. Esto lo podríamos llevar aquí en marca. Esta la voy a copiar, esta ecuación. Voy a poner que sea solución 2. Este valor va a ser de 3 dividido entre 2.12, eran 2.12 por 2.12 menos la mitad de a medios, a 2 medios, ¿no?, que es 0.27, y menos de, y aquí le pondremos de 2, por si acaso, 2, y que nos falta. Y el valor, nos faltaría el valor de B3, aquí vamos a poner B3 va a ser igual a 213, eso es de mi gráfica de cortantes, ¿no? Ya, esto 2.12, esto tiene que ser metros, ¿no?, porque si no, las unidades no son compatibles. Y este también es metros. Hasta 65 me sale. Y este en realidad, esta ecuación de acá, era lo mismo, pero, aquí se lo voy a anotar, era el mismo análisis. Era de mi gráfica de cortantes.
Pero en este caso, este valor era 206 toneladas, ¿no? 206.11. Y lo mismo, hacía, ¿no?, una distancia de 0.27. Las tres ecuaciones que yo tenía que manejar. En todo caso, la más crítica va a ser esta primera de acá, 1.1, el lambda S por lambda por raíz de F'(C). Entonces, eso vamos a... Aquí vamos a anotar. Aquí vamos a hacer corte por confinamiento. Son tres ecuaciones, pero la que nos va a mandar es esta, ¿no? 1.1 de lambda S por lambda por la raíz de F'(C). Ese sería nuestro valor de BC. Esto es igual a lo que te resiste tu hormigón. Así BC. Y bueno, ahí también, ¿no? Esto es la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Con las tres ecuaciones yo debería hacer esta verificación. ¿Qué más tenemos? Ahora lo que yo necesito, esto es lo que resiste el hormigón, tengo que calcular el BU. Y este BU, ¿cómo lo calculo? Este sería para cortante por punzonamiento. Este sería el P último dividido entre el B sub 0 y por D. Ese sería mi cortante último. Pero acá hay una expresión que a veces la toman en cuenta, a veces no. Sería el sigma último multiplicado por el área, el A sub 0, ¿no? Y aquí anotaremos que son cada uno de estos datos. El P último, esto llega a ser la carga última de la columna. Desde la columna. Sigma último ya sabemos qué es, ¿no? Sería la resultante última dividido entre A por B, que es la presión última de contacto. A sub 0, en este caso, es el área crítica. Y el B sub 0 llega a ser el perímetro crítico. Entonces, tenemos dos columnas, ¿no? A ver, vamos a desarrollar las dos ecuaciones, ¿ya? Y para una columna sería PU último de la columna menos el sigma admisible, o perdón, el sigma último, la presión última, multiplicado por el área crítica. Ahora tengo dos columnitas, ¿no? Esto le llamamos A1, B1,
y la otra columna A2 y B2. Y aquí se está formando ese perímetro crítico. Y acá también. ¿Qué más tenemos? Ya. Entonces acá tengo que multiplicar, dice, por el área crítica. ¿Qué es el área crítica? En este caso sería A1 más D medios, es nuestro pedacito. D medios más D medios llegaría a ser D, que multiplica a B1 más D. Todo eso llega a ser mi esta expresión de aquí arriba, ¿no? Y el perímetro crítico, si me dan 2 segunditos, por favor. Un momentito, ahorita vuelvo. Ya, ahora sí, continuaremos. Estamos acá. Aquí necesito evaluar el B sub 0. ¿No? Y esto ya teníamos nuestra expresión. Esto valía 2 veces. Esto valía 2 veces A1 más B1 más 2 veces D. Ese sería el perímetro crítico y todo eso lo multiplico por D, ¿no? Y esto igualo a la expresión del 1.1 en realidad, al fin, 1.1 de raíz de prima C. Y para la columna 2 es lo mismo, P12 menos sigma U, pero en este caso ya sería con A2 y con B2, ¿no? Aquí exactamente lo mismo. El perímetro crítico es con A2, 2 veces este es D y por D. Y eso igualamos a phi por 1.1 por la raíz de F'C. Y con esto yo voy a calcular la dimensión, ¿no? Voy a tener un D y otro D, ¿no? Dependiendo con qué columna estoy trabajando. Entonces, esos cálculos los podemos ver acá. Aquí, por ejemplo, bueno, van a ver algunos textos o alguna bibliografía donde trabaja directamente con esta carga PU. Vale, vamos a ver la diferencia. Solo trabajar con PU o trabajar con el restando, ¿no? Esa expresión. Aquí le pondremos de 1, ya. Aquí va a ser de 1, 1. Pero acá le vamos a restar. Que le vamos a restar el sigma U, que en este caso es QU. Multiplica al área crítica. Y el área crítica era A1. En este caso lo estamos llamando A', más B. Y todo esto por B',
pero en realidad este es de 1,1 de 11. Entonces, a ver, fíjense, las dos expresiones, una considerando solo la carga última y la otra haciendo una minoración, si quieren, ¿no?, a la presión, dado por la resistencia última por el área crítica. En un caso estamos con 58.5 y en el otro estamos con 54.8. Si se dan cuenta, la diferencia no es mucha, son 3 centímetros, que incluso al redondear nosotros ya estaríamos eliminando, ¿no? Pero bueno, si uno quiere ser un poco más preciso o directamente irse con el caso más desfavorable, podría trabajar con la expresión simplemente de la carga última. Entonces, a ver, eso lo anotaremos acá, 58 me sale, ¿no? Con esta expresión me sale 54.8 centímetros. Y veremos cuánto sale para la columna 2. Para la columna 2 está acá. La columna 2, considerando la resta, ¿no?, de la resistencia última por el perímetro crítico, me sale 65.75. Y podríamos hacer la prueba cuánto sale sin considerar esta resta, ¿no?, directamente con PU. Esto le llamaremos de 2,2. Resuelvan de 2,2. 70. Aquí sí, ¿no?, hay casi 5 centímetros de diferencia. Anotaremos los dos valores, ¿ya? En este caso sería 58.55 y 54.8. 58.5 centímetros. Y el otro sería, aquí está, 65.7 y 70.6. 65.7 y 70.6. Uno es considerando, ¿no?, esta expresión, y la otra directamente es solo P1, ¿no? El que es solo P1 es el valor más grande. Anotaremos aquí solo P1. Y aquí también. Bueno, en este caso es al revés, ¿no? Solo P1 y este es solo P2. Entonces, de esa misma manera, uno debería hacer las comprobaciones con las otras ecuaciones, ¿no?, con estas de acá, el 0,53, el 0,27 y todo eso. Pero la más crítica es este valor. Con la primera expresión les va a salir el valor más crítico. Bueno, entonces, lo siguiente sería, ya tengo varios Ds, ¿cuál voy a tomar? Cortante debido a flexión me sale 65 centímetros. El cortante por punzonamiento en la columna 2 me está dando 70.6, que sería la más crítica, ¿no? ¿Cuánto tomo? Este ya me puede dar el parámetro de qué altura voy a tomar. Pueden ser los 70.6. Le sumamos el recubrimiento 5, más el diámetro de una barra, que puede ser 1.6 o 2 centímetros directamente. 77 centímetros. Entonces podríamos tomar ya un H. Aquí vamos a tomar ya un H de 80 centímetros. Y con esto voy a calcular un D real. ¿Ya que va a ser este mi D real?
va a ser al H menos el recubrimiento y menos el diámetro longitudinal de mi barra. Entonces este D real lo calcularemos. H 80, recubrimiento dijimos que es 5 y menos el diámetro de la barra. Trabajaremos con un diámetro de 16 milímetros o de 20. Un fierro de 20. Entonces aquí sería menos 2, ¿no? El D real sería 73 centímetros. Ese sería el D real. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Yo tengo que calcular ahora, como ya tengo el D, y yo voy a calcular en cualquiera de estas dos expresiones, ¿no? Con esta de acá en realidad deberíamos trabajar. Para hallar su esfuerzo crítico. Entonces vamos a hallar, como estamos trabajando con la que es solo carga última, entonces vamos a trabajar solo con esa expresión. Dividido entre 2 veces el A2 más el B2 más 2 veces D2 más por D. ¿Qué D es el que voy a tomar? En D real, pues, ¿no? Este de acá tendría que venir acá. Este de aquí es el que viene aquí. Y este de aquí. Entonces con ese es el que calculo. El P último era 400, vamos a ver aquí, 424, ¿no? El P último 2. $424 toneladas, o pondremos todo en kilos, dividido entre 2 veces, aquí sería 55, más 55, más 2 veces 2 por 73, por 73. Esto es igual a 424 dividido entre 2 más 2 por 11.34. Esto sería kilogramo fuerza por centímetro. Este sería el B para la condición más crítica. Y este valor de acá, el BC, el phi BC, es igual a 1.1 por raíz de F'C. Y aquí es el phi. Y esto me sale 0.75 por 1.1 por la raíz de 210. 11.95. 11.95. Esto sería el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, lo que yo tengo que es una relación que es el famoso ratio. El BU dividido entre el phi BC tiene que ser menor o igual a 1 para que esté bien mi diseño. En este caso el BU es 11.34 dividido entre 11.95. Y esto me sale, esto dividido entre esto, 0.95. 0.95. ¿No? Entonces estoy menor a 1, mi diseño está bien. Entonces con esto terminaríamos lo que es dimensionamiento en elevación.
Y bueno, ¿por qué he desarrollado toda esta parte? Justamente para hacer la comparación con lo que es el programita, el Safe. Entonces ahora vamos a entrar al Safe, ¿ya? No sé si alguno ya ha visto, pero bueno, a ver, aquí vamos a guardar. Voy a abrir otra ventana del Safe. Esta versión creo que es la 20 o la 22. Antes de esta creo que era la 16. Creo que el ejemplo que les he pasado, el PDF, está con la versión 16, si no estoy mal. Entonces, si tienen esta, va a haber alguna ligera variación, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Rápidamente vamos a ver. Con unidades MKS encontremos. Es muy parecido al SAP, ¿no? Es la misma nomenclatura. Y aquí tengo entre las opciones para analizar mis losas, tengo una zapata aislada, una zapata combinada, que en este caso este sería nuestra situación, ¿no? Entonces acá, tú antes de hacer tu diseño deberías ya conocer, ¿no?, el espesor, pero como no conoces, entonces tendrías que tantear, ¿no?, un espesor de tu zapata. La dimensión en X es 350. Después aquí te pregunta cuánto le voy a aumentar a cada lado de esta dimensión, cuánto más voy a crecer. Aquí están las cargas. De la carga 1 eran, aquí teníamos 150 toneladas, aquí teníamos en carga viva 60, en momentos no vamos a colocar, hemos dicho, carga 2, 220, y aquí 100. Me pregunta, esta carga la voy a repartir en un cuadrado, ¿de qué lado? Nuestra columna es de 40 por 40 o 50 por 55 por 55. Podríamos tomar el 55. Aquí 250 milímetros. Estas distancias y es 1,60, serían 1,60 a cada lado para que me dé el valor que estoy buscando. En X sería 1,50, ¿no? Y a este lado hemos dicho 220, ¿no? Estos valores de acá serían este de acá 1,50 y bueno, ustedes lo hacen en SAP, ¿no? Lo mismo. Después el acero de refuerzo, lo mismo, un acero 4200. En secciones, acá están las secciones de la losa, en realidad es denomina footing, que es fundición o zapata, si quieren. Estos espesores, dependiendo cómo modelas, ¿no? Shell-Tick. Shell-Tick es cuando son elementos ya más de espesor considerable. Pues en este caso deberíamos cambiar, ¿no?, a Shell-Tick. El espesor de mi fundación, el tipo de hormigón que estoy utilizando. Después, ¿qué consideración más tienes que hacer? Acá hay este stiff. Si se ubican aquí en el dibujo, esta columna la he dibujado, ¿no?, con un espesor, con un tono diferente. Y ese stiff quiere decir que es un lugar de rigidez considerable. El material es el mismo, ¿no?, pero aquí en las propiedades debería considerar como stiff y de espesor el mismo espesor de la fundación que estoy considerando. En este caso sería 70, porque todavía en este paso no conozco, ¿no? Debería empezar a tantear estos espesores. Entonces, como no conozco, asumo algo o hago un predimensionamiento y con eso podría tener, ¿no?, aproximado cuánto sería el espesor. Entonces, estas columnas es importante que las definan con este tipo de esta propiedad, ¿no? Stiff, que
La traducción es un tramo rígido, quiere decir. ¿Y qué más? Acá hay otro detalle. Esto, por ejemplo, es diferente al documentito PDF que les he pasado, porque varía la versión de este safe, ¿no? En este safe, lo que yo tengo que definir son, para poder calcular la presión del suelo, utiliza un modelo matemático simulando unos resortes en todo el lecho, en todo el área de contacto, si quieren, de la fundación con el suelo, está simulando como si existieran unos resortes. Y esos resortes son una propiedad del suelo, que viene asociado al coeficiente de balasto. Entonces yo aquí debería colocar ese valor del coeficiente de balasto. Ese coeficiente de balasto, eso está dado por un estudio de suelos, que generalmente no lo hacemos, ¿no? Son pocos los estudios de suelo donde contemplan, o este coeficiente de balasto lo estimamos de alguna correlación del SPT, del CPT. Entonces son correlaciones un tanto empíricas que tienen su variación. Entonces, si yo quiero analizar la presión de contacto del suelo, necesariamente tengo que colocar este dato. Si se fijan acá, no estoy colocando el coadmisible, no coloco el coadmisible. Entonces, igual, de esa manera hay en el PDF, según algunos estudios, donde hay una relación del módulo de balasto que voy a colocar al esfuerzo admisible. En este caso, yo debería colocar, si estoy con 2.4 o 4.8, debería ser, ¿no? Debería ser un 4.8. Pero van a ver que lo que pasa es que esta parte la deberíamos ver en las vigas de fundación. En las vigas de fundación vamos a ver estos dos métodos de cálculo. Uno sería el método rígido, como estamos haciendo tradicionalmente, y el otro sería el método elástico. Y en el método elástico, ahí entra esta parte, ¿no?, de considerar estos resortes en la modelación. Pero si yo quiero comparar el diseño de esta zapatita con lo que estoy haciendo en forma manual, entonces necesariamente tengo que asumir un coeficiente de balasto, ¿no? Entonces ahorita van a ver la diferencia que van a encontrar. Esos serían los elementos, ¿no?, que tengo que definir, y con eso ya podría hacer correr mi modelo. Entonces aquí ya tengo un modelo más elaborado, que es lo mismo, ¿no? Son las mismas dimensiones. Incluso aquí he logrado cambiar el tamaño de mi columna, ¿no? Que es una columna de 40 por 40, que es una columna de un poco más grande. Entonces, para que vean, ¿no?, las propiedades del suelo que he considerado, aquí le pongo, ¿no?, una propiedad de resorte en suelo, le llamo, y aquí estoy considerando un valor de 2 kilogramos centímetro por centímetro. Kilogramos centímetro cúbicos en realidad, ¿no?, este valor. Y si vamos a la tablita, con 2 ya debería estar, estoy como que asumiendo un valor de 0,9, ¿no?, de capacidad portante. Pero van a ver por qué esa diferencia. Aquí vamos a ver, este es mi modelo, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a la presión del suelo. Una vez que ya he hecho correr mi modelo, puedo ver qué es lo que está pasando con el suelo, ¿no? Entonces, esto es lo que me está dando el diagrama de presiones de esta fundación. Pero ¿qué diferencia hay con lo que nosotros estamos asumiendo o calculando, ¿no? Estamos con el 2.4, ¿no?, de coadmisible siquiera, o de presión que estoy transmitiendo al terreno según este modelo. Y con eso, esto verifico que esté menor al coadmisible. Pero van a ver cuál es la diferencia. Está analizando. Muy bien. Esto sería, a ver, ¿dónde está mi modelito? Esto sería en servicio, ¿no?, con mis cargas de servicio, pero también podría ver con mis cargas mayoradas, que es lo que pasa. Servidor de con 2, ¿no?, estoy 3 puntos. Presión última, ¿no?, aquí un poquito se incrementa también. Y en nuestra planilla, nos 3.04, y acá nos está dando 3.18, ¿no?, un poco más nos está dando. Entonces, esas son las variaciones que existe al modelar, ¿no? Esta podría ser una modelación con elementos finitos un tanto más real, ¿no?,
que la que nosotros estamos tomando con ese modelo. Ahora, lo que les quería mostrar es si yo cambio, ¿no?, esa definición del suelo. Era acá, en Spring Properties, modificación. En vez de 2 era 4.8, era, ¿no? 4.8 que debería tomar. Y cambiando ese parámetro del resorte del suelo. Entonces voy a hacer una corrida. Y aquí puedo ver sus resultados. Con el combo de servicios serían. Entonces, fíjense, ¿no?, ha subido un poco esa presión. Antes estaba andado. Le cambiaremos más a lo que era mi propiedad de 2 le puse, ¿no?, simplemente para tener algo similar a las presiones que estoy calculando con el de manera manual, ¿no? Entonces vamos a dejar con eso para que esté acá. Y con 2.4 que sea el admisible y todo está bien, ¿no? En esta grafiquita todo está funcionando bien. Bueno, lo que restaría acá es calcular el punzonamiento, ¿no?, la verificación por punzonamiento. Y a ver, aquí vamos a ver. Estoy con un 0.83, ¿cuánto calculé hace rato? Aquí estaba, ¿no?, nuestra pizarrita. 0.95, ¿no? Hay alguna variación, no sé, vamos a ver por qué. Estoy con un H de 80, verificaremos si estoy con el H de 80. Definir secciones. En zapata combinada, estamos con 80, está bien. Estamos con 80, estamos bien. Estamos con el mismo valor. Ahora lo que tenemos que ver es con qué norma estamos calculando. Aquí vamos a ver. Le vamos a poner la ACI 31814 por un momento. Ok. Y le digo que me diseñe. Y le digo que me verifique el funcionamiento, ¿no? Me está sacando 0.81, 0.55. Entonces veremos por qué puede ser esa diferencia. Entonces aquí está para comenzar estoy trabajando con peralte efectivo de 76.7 y en realidad yo tenía un peralte de 73, ¿no? Eso está dado por el recubrimiento. Entonces vamos a corregir eso. Aquí está el diseño concreto, preferencias, aquí está, ¿no?, con 1.5 de recubrimiento, en realidad es 5, ¿no? 5. Y la barra con la que he trabajado con 20, un diámetro de barra de 20. Entonces, ok, diseño concreto, que me revise el diseño. Me voy a cortante, ya este valor ha cambiado a 0.88. Y aquí está. Hoy estoy con un peralte efectivo de 73, el perímetro 492, el recubrimiento 7 le está poniendo 5 de recubrimiento más 2 de la barra, son 7 que está considerando, 2.10 mi esfuerzo de diseño. Estamos bien. Esta fuerza cortante, ¿se acuerdan que nosotros hemos trabajado con 424, ¿no?
y este está trabajando con 366. Lo que está haciendo es trabajar con la resta. ¿Qué podemos hacer acá? Para estar seguros. Aquí. En esta ecuación acá. Sería esto mismo. Sería esta misma, menos sigma último por A2 más D por AB2 por D. Esto es más. Solo me faltaría esa expresión. Entonces aquí vamos a calcular. 424.000 menos sigma último era 3.3038 por A2 es 55 más 73 por 55 más 73. Esta expresión de aquí arriba sale 374.225. Y esto de aquí abajo, 2 por 55 más 2, 73 por 73. Esto sale 3.700. Y esta división es 10,01. ¿No? Entonces antes estábamos solo considerando PU era 11, pero si consideramos esa diferencia del sigma último por el área crítica, entonces esa expresión baja. Entonces veremos, ¿no? El momento es 366 y nosotros estaríamos calculando 374, ¿no? Ya está más cerca. El de diseño 1019, 10,01. Esto es kilogramos centímetro. Y este podría ser esta relación también, nos veo sobre FIBC. 10,01 dividido entre 11,95. 0,84 me sale. 0,84. Entonces aquí veremos 0,88. 11,53 es lo que resiste sobre el hormigón contra 11,34. Una pequeña variación. Pero estamos cerca, ¿no? Con 0,88. Este ratio 0,88 y nosotros de manera normal 0,84. Ya para terminar esta parte, ahora yo les voy a mostrar qué es lo que pasa si coloco he diseñado con un LaCi 31814. Ahora, ¿qué pasa si diseño con un LaCi 31819? Entonces, aquí empiezo este diseño concreto y show el diseño de funcionamiento, ¿no? Aquí fíjense, ya me da 1.15. Entonces, no está cumpliendo. No está cumpliendo, ¿no? Simplemente por haber cambiado. Pero yo tengo que ver por qué. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si es mi misma, no he cambiado cargas, no he cambiado geometría, no he cambiado las condiciones del hormigón, material, nada, ¿no? Debería hacer qué es lo que está pasando. Entonces, fíjense acá. Bueno, el recubrimiento ha cambiado, por lo tanto debería cambiar también. Aquí le cambiamos. Esto sería 5 y la barra con 20. 20, ok. Entonces, otra vez hago la verificación. Y voy a el tema de funcionamiento. No, 1.23 igual no me está cumpliendo. Incluso ha aumentado, ¿no? Porque este D es 73
el perímetro 492, el esfuerzo de corte 366, el que estoy aplicando. Pero fíjense dónde está la diferencia. En lo que resiste el concreto o el hormigón. Aquí le está bajando a 1.28, o perdón, 8.28. Lo anotaremos acá. El FIBC, según el 8.28, ¿no? Esto es kilogramos fuerza por centímetro. Y antes tenía 11.95, ¿no? Fíjense la diferencia. ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué es esa diferencia? Le está reduciendo, ¿no? Le está reduciendo el valor de la resistencia a cortante. Y es por eso que no está cumpliendo. Y la diferencia es esta de acá. La vamos a copiar. La diferencia es esta de acá. A ver, yo tenía mi expresión 1.1 de lambda S por lambda por raíz de F prima C. Lambda sabemos que es 1. Lambda S, ¿qué había sido? Es un factor de forma, ¿no? Aquí dice esto. Lambda S, el factor de modificación. Es un factor de modificación por efecto de tamaño, ¿no? Y tiene una expresión. Entonces veremos cuánto vale ese lambda S. Entonces sería la raíz. Aquí vamos a calcular lambda S, ¿no? La raíz de 2 dividido entre 1 más 0.04 por D, pero D en milímetros, sería 730. Pero en este caso deberían ser centímetros. Este lambda S es 0.71. Eh, 0.71, ¿no? Y si le multiplico este valor 11.95 por 0.71, 8.48. Si esto, este valor lo multiplicamos, entonces mi FIBC baja a 8.48. No, en realidad no es este, no, estamos mal. No sería esto, sería el 11.95 que ya tenía multiplicado por lambda S, y eso me da 8.48, ¿no? Kilogramo fuerza por centímetro. Entonces eso es lo que está pasando, ¿no? con el nuevo código de diseño. Está afectando ese valor de lambda S, ¿no? Al valor que ya teníamos conocido. Pero hay un detalle también, pues, que nos dice, la misma norma nos dice en su artículo, ¿dónde está? Aquí está. Para las cimentaciones superficiales en una dirección, las zapatas aisladas en dos direcciones, zapatas combinadas, que es nuestro caso, las losas de cimentación, se permite despreciar el factor de efectos de tamaño, especificado en 22.5 para resistencia cortante en una dirección y 22.6 para resistencia cortante en dos direcciones. Entonces, yo lo puedo despreciar, pues, ¿no? Podría despreciar. Y si desprecio es lambda es igual a 1, entonces tendré que corregir, ¿no? Este valor tendré que corregir acá. ¿Y cómo corregimos? Una opción podría ser, bueno, cambiarla directamente la norma, pero si quiero mantener la 318 del 2014, o perdón, del 2019, yo tendría que cambiar acá este valor phi
¿no? Para que no lo multiplique por el 0,71, ¿no? Lo debería dividir 0,75 entre 0,71. 1,05 me sale este valor. ¿No? Como que le estoy mayorando este valor fino. Para que cuando multiplique, ¿dónde está? Acá, ¿no? Aquí le estoy dando el phi, que equivale a 1,05, para que cuando lo multiplique por el lambda S 0,71, me dé de valor phi 0,75, que es el que usamos. Es como un artificio, ¿no? Y con eso, otra vez hago mi revisión. Sí. Tendría que hacer correctos, ¿no? Tendría que hacer correcto. No es este. Este de aquí es. Aquí no, tendría que cambiar las preferencias. 318. Aquí sería 1,05. Y dice. Y ya podría ver. Un 0,88 me está saliendo. Y nosotros estamos de manera manual con 0,84, ¿no? 0,84, 0,88. Entonces ya estamos ahí, muy próximos. Y con eso terminaríamos lo que es nuestro diseño acortante, ¿no? a elevación. Lo que nos quedaría es ver el tema de flexión, pero bueno, el tiempo ya no nos ha acompañado. Lo que quiero hacer es lo mismo, ¿no? Estos cálculos manuales que estamos haciendo en CAD a mano y comparar con lo que ¿no? los resultados que podemos obtener del SAFE, ¿no? Ya me da un diagrama de momentos, si se fijan, ¿no? Aquí llegábamos a 16, aquí está llegando a 10 toneladas. Nosotros en nuestra gráfica, ¿no? En nuestro análisis que hacíamos como una viga simplemente apoyada, este diagrama venía hasta acá, ¿no? Pero en realidad la columna está absorbe todo ese momento, ¿no? Entonces no es nosotros simulamos como si fuera un apoyo, un punto. Pero en realidad lo que pasa es esto, ¿no? Y el momento con el que deberíamos trabajar sería este de acá, ¿no? Entonces por eso también que hemos hecho ¿se acuerdan que hemos hecho ecuaciones? En 1.30 estoy con 78 toneladas. Y aquí veremos con 1.30 estoy con 82 toneladas, ¿no? Es casi similar, ¿no? Y así habría que ir analizando momento por momento. Y lo mismo en el otro lado, ¿no? Y hay que analizar la flexión también que se da en el otro sentido, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Es como una zapata, hay que analizar como una zapata aislada, la flexión en un sentido, en el otro sentido, bueno, en el mismo sentido, ¿no? Pero como una zapata. Y aquí en el tramo medio es algo mínimo, ¿no? El esfuerzo es mínimo. Entonces eso nos faltaría ver el tema de flexión. Aquí también tienes la opción de corte, ¿no? Te da tus diagramas de cortante en el eje X si quieres, en el eje Y. Y bueno, no sé si tendrá el SAFE de la versión 16, pero aquí ya tienes una de más. Te da tus aceros, ¿no? Una parrilla, tu planito. Te está generando una parrillita. En este caso, como solo tienes momento a un lado, por eso te está apareciendo solo una parrilla. Si tuviéramos el momento descolgado, entonces nos aparecería doble parrilla, ¿no? Nos podemos ver con otro ejemplo. Pero bueno, ya nos vamos a alargar mucho si vemos este tema de flexión más. Bueno, no sé si tienen consultas, seguramente debe haber. Prácticamente estaba yo nomás hablando toda la clase, pero quería ver de abarcar, ¿no? Todo lo que hemos visto. No sé si tienen consultas, podemos ir respondiendo y ya para finalizar esta sesión. Como les digo, nos quedaría ver ese tema del análisis a flexión, comparar con lo que es nuestro cálculo manual, con lo que nos está dando el SAP. Perdón, no es el SAP, es el SAFE, ¿no? De todas maneras tiene